Saludos, y bienvenidos a Rompiendo las Ideas. Hoy, siguiendo con la serie de portadas para redes sociales, haremos el banner de YouTube, aprenderemos a hacer uno como este. Como siempre, el link directo está abajo para la descarga de los recursos, tal como el vídeo anterior de la portada. Para Facebook, tenemos esta vista previa. Comencemos con el diseño. Abriremos el archivo PSB y veremos este documento con dos capas. La primera es la capa ventana de YouTube, la segunda es el objeto inteligente. Le daremos doble clic para desplegar el documento. Como pueden ver, está con las correctas dimensiones y nombradas para cada dispositivo. Abra una carpeta, recursos dentro. Aquí veremos las distintas capas. Para quitar estas guías, presionamos Control más tecla H. Empezaremos con la capa tierra. Primero la desaturaremos con el atajo Control Shift más tecla U. Después, intentaremos darle el mismo tono de la tierra abajo. El motociclista, presionaremos Control más tecla U. Nos saldrá la ventana de tono y saturación. Seleccionaremos la casilla Colorear. Aquí ajustaremos un poco el tono. XD, más o menos así. Después, redimensionaremos, presionaremos clic izquierdo más tecla Control y Shift, le daremos la perspectiva del suelo bajo el motociclista. Seleccionaremos la herramienta lazo, el atajo, tecla L. Cortaremos los bordes de la capa así, esto para darle la apariencia de que está en un planeta muy pequeño. Siguiente paso, seleccionamos la capa Galaxia y nos iremos a la parte de abajo, FX, y le daremos a tono y saturación. Crearemos máscara de recorte. Estas variaciones que haré serán para resaltar el matiz rojo, porque en el traje del motociclista es el color más vistoso. Esto puede ser a su gusto hacerlo. Haremos una copia de la capa tierra. Esto para modificar la iluminación, usaremos la herramienta de sobreexponer con la tecla O. Para variar entre las subherramienta, presionamos Shift más tecla O. Variando entre tonos más claros a más oscuros de la capa. Después, le crearemos máscara, usaremos el pincel con el atajo, tecla B. Con el color negro ocultaremos los bordes de la capa tierra. Clonaremos el humo para hacerlo más notorio. Igual a la segunda capa de humo, le crearemos máscara y con el pincel le borraremos un poco. Iremos a la capa Meteoro y la pondremos en modo trama. Mismo proceso, crearle máscara y ocultar con el pincel. Esto para que, en caso de borrar más de la cuenta, solo le ponemos al pincel el color blanco y se restablecerá lo borrado. Daremos a Control más tecla T. Ajustaremos la posición de la capa ahora.
Crearemos nueva capa. Le crearemos iluminación manteniendo a la nueva capa seleccionada. Le daremos control y clic a la capa motociclista. Le hará selecciona así. Escogeré el color amarillo del fuego y contornearé al motociclista. Terminado esto, le daremos a filtro, desenfocar, desenfoque gaussiano, solo un poco. Terminado esto, jugaremos con las opciones de fusión, elegiremos la que mejor nos guste. Le daremos unos retoques pintando las partes que mejor nos parezca. Activaremos las guías con control más tecla H. Y las quitaremos igual. Seleccionaremos la capa destello y la pondremos en modo trama. Borraremos los bordes de la capa. Crearemos nueva capa. Y a esta le daremos un tono celeste. Pintaremos los bordes, así. Le bajaré un poco a la opacidad. Pondré las guías para ponerle el nombre del canal. Vosotros le ponéis el de vuestro canal. Escojan la tipografía que mejor les guste. Clonaré la capa Galaxia. Para crearle un mate alfa con el texto, redimensionaremos la capa Galaxia, y para hacer el mate alfa, nos posicionaremos entre las dos capas, la capa texto y la capa Galaxia. Presionando la tecla Alt, nos saldrá esto, un cuadro con una flecha apuntando abajo. Clonaré el texto. Y lo desenfocaré para que se lea mejor. Crearé nueva capa, estas serán las partículas tras el humo. Con el pincel le daré unas puntadas en partes aleatorias. Las partículas que hemos creado, las redimensionaré. Y las desenfocaré un poco. Las partículas las clonaré y las haré más grandes.
le daré unos cuantos retoques al brillo del motociclista. Crearé nueva capa. Y le daré un contorno naranja al suelo. Ahora, haré nueva capa, y le daré a un degradado. La opción de fusión que más nos guste, esto para darle un mejor contraste. Esto es cuestión de variar los modos de fusión y la opacidad, hasta encontrar el correcto. Y para aumentar la calidad de nuestra portada, crearemos nueva capa, y le daremos a Control, más tecla Shift, más tecla Alt, más tecla E, para combinar todas las capas en una solo. Esto es para el último paso, le daremos a Filtro, Otros, Paso Alto, le pondremos solo un poco. Y lo pondremos en modo luz intensa, le bajaremos un poco a la opacidad y al relleno. Recuerden que esta es la capa que debemos guardar. Para verlo en la preview, le daremos a Control más, tecla S. Listo, díganme, ¿qué les parece? La 1 o la 2, sin más, gracias por ver este vídeo, nos veremos en el próximo. En mi sección de canción recomendada escucharán Anticuerpos de Nach. ¿Crees que eso que comes te dará el sustento? ¿Que algo creado en plantas de refinamiento es alimento? ¿Crees que eso que estás bebiendo te nutre y te hidrata? ¿Que esa lata de refresco no te mata lento? Solo intento comer crudo, dudo de ingredientes químicos. Busco algo que sepa comida y no a dentífrico. Todo es transgénico en la dieta occidental. Me sienta mal como excesos de sal y grasa